Soy la pastora Ana Villegas y estás a punto de escuchar un precioso mensaje que viene del corazón de nuestro papá. Así que dispón tu corazón, métele mucha actitud y disfrútalo al máximo. Buenas noches, mujeres lindas, ¿cómo están? ¿Estamos felices? El gozo es un regalo para las hijas de Dios. Por eso es que celebrar es tan hermoso. Y sabes que siempre algo va a quererte robar el gozo. Así que hoy las que no gritaron y no son tan gozosas le van a decir, te vas. Le van a decir, te vas. Diga usted la que no gritó, te vas. Eso que me roba mi gozo. Estoy en la casa de mi papá y voy a celebrar. Me voy a llenar de gozo porque el gozo es mi fortaleza. Nehemías 8:10 dice eso, que nuestro gozo es nuestra fortaleza, y siempre que nosotros como mujer necesitamos fuerza para hacer algo, Satanás pone una trampa para robarnos el gozo. Hoy yo caí en la trampa, tengo que serte sincera. Satanás es un tramposo. Hace poquito me encantó escuchar a mi pastor que le dijo eso a mi esposo. Le dice, no caigan en la trampa de Satanás. Pero las trampas de Satanás buscan robarnos el gozo en los días especiales. Así que tú y yo tenemos que aprender a esquivar esas trampas y cuando en defecto hemos caído en ellas, salir de ellas lo más pronto y ordenarles a eso que se vayan en el nombre de Jesús. Cada trampa tiene un nombre. Así que hoy no quiero empezar el mensaje sin que todas ustedes, con la autoridad que Dios les ha dado, remuevan eso que hoy les está robando el gozo. Porque algo estoy convencida, y es que hoy vamos a salir más fuertes que nunca. Hoy la palabra que Dios nos trae, el alimento que Dios nos trae, ¿sabes para qué es? Es el ideal para empezar el 2023. Si tú estás acá y te has dejado caer en la trampa, necesitamos quitarla. Y sabes que todas nosotras acá somos amigas. Y no me voy a quedar solo con las que están felices. Me voy a enfocar en ese momento en las que les cuesta trabajo. Cuando yo te digo, ¿cómo estás? Decir, estoy feliz. Entonces lo vamos a hacer juntas. Vamos a orar las unas por las otras y vamos a empezar bien. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a ir todas juntas. En el nombre de Jesús. ¿Tú sabes qué es? Yo le ordeno a eso que me roba el gozo, que se ha quitado ahora mismo, porque quiero disfrutar. Amén. Amén. Y recuerda siempre que el que más quiere que disfrutes es tu papá. A mí me encanta entender la naturaleza de mi papá siendo mamá. Porque siendo mamá entiendo cuán importante es para mí que mis hijos estén bien, estén felices. ¿Cuántas cosas hacemos para que ellos disfruten? Nos aguantamos cosas que no las escogeríamos por elección propia. ¿Solo por qué? Por verlos sonreír. Y si nosotras, siendo malas, hacemos eso, ¿cuánto más no hará nuestro Padre, que es santo y perfecto, para que tú y yo estemos bien y estemos alegres, estemos sonriendo? Amén. El mensaje está supremamente poderoso, pero algo que tengo con claridad es que Dios me mandó a decirles antes de empezar con el mensaje, me mandó a hacerles esta pregunta, y la pregunta es, ¿te sientes bella? Y voy a dejar unos segundos para que tú te lo contestes. Cuando sale tu respuesta, eres tú la que sabe la respuesta, porque Dios ya la sabe. ¿Me entienden? Pero entonces a veces Dios nos manda a hacer preguntas para que nosotras nos concienticemos de la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿te sientes bella? Y tenemos claridad, mujeres, que en esta iglesia hemos definido nuestra misión de que nosotros no vivimos por emociones, vivimos por principios. Pero entonces cuando yo no me siento bella, que es una emoción, es porque no tengo un principio claro en mi vida para corregir dicha emoción. Y la realidad es, mujer, la verdad es que Dios te hizo bella.
Dios se deleita contigo. Y cada vez nos cuesta más trabajo sentirnos bellas por los estándares bobos que nos pone el mundo o que nosotras mismas nos ponemos. La mujer relaciona la belleza con su hacer. Entonces, cuando sentimos que fracasamos en ciertas cosas, también nos sentimos feas. Por eso es que la autoestima es tan importante. Porque nosotros a veces fallamos en nuestro hacer y eso afecta nuestro ser. No quiero empezar el mensaje sin que tú creas la verdad. Dios te hizo bella. Esa es una realidad. Dios soñó contigo. A Dios le pareces la más hermosa. Tú eres amada, aprobada, aceptada. ¿Lo vamos a creer? Las que cuando yo les hice la pregunta y dijeron no, tú vas a cambiar ese no y tú vas a empezar a decir sí. Si Dios me ve bella, yo me voy a empezar a ver a través de los ojos de Él. Esa es la manera para que todas nos podamos sentir bellas. Nunca permitas que nadie determine tu belleza, ni nunca tampoco permitas que la determinen tus quehaceres. Tú ya eres bella. Dios soñó contigo, Dios te ama, eres preciosa y eres amada. Amén. Bueno, y teníamos entonces la super expectativa de cómo identificar la voz de Dios. Qué mensaje tan, pero tan importante. Y entonces cuando empecé a organizarlo, obviamente siempre junto de la mano del Espíritu Santo de Dios, dije, bueno, más bien lo voy a voltear. Entonces la enseñanza de hoy es 5 razones por las que no escuchamos la voz de Dios. Y sentí la necesidad de voltearlo porque Dios habla siempre. Entonces el tema no es que a mí Dios no me habla, esa es la mentira. El tema es, mujer, que de pronto no estoy haciendo yo para poder escucharlo a Él. Entonces digamos juntas, 5 razones por las que no escucho a Dios. Un mensaje es efectivo cuando tú oyes la verdad y la llevas a tu corazón. Un mensaje no es efectivo cuando tú escuchas un mensaje y estás pensando en para quién debería ser. El mensaje es súper efectivo cuando es para ti. Entonces, como son 5, la idea en tu celular, si quieres sacar una hojita, es que tú vayas diciendo check o no check. Y cuando no check, pues resolvemos haciendo las modificaciones que tenemos que hacer para tener todas el check. Entonces, la primera razón por la que tú y yo no podemos escuchar a Dios es porque nuestro espíritu esté muerto. Sí, mujeres, nosotras podemos estar vivas, nosotras podemos estar respirando y tener un espíritu muerto. Y quiero explicarte esto porque entenderlos nos permite valorar mucho más nuestra salvación. Cuando el ser humano cayó en pecado, todas conocemos la historia con Adán y Eva, el Señor lo destierra del paraíso. Y como consecuencia, al salir de un territorio, mira lo importante de los territorios, al salir de ese territorio, el ser humano pierde el acceso directo a la gloria de Dios. La gloria de Dios incluye su voz. Por eso es tan hermosa. Adórnate. Hace un año exactamente, cuando yo le pedí a Dios que nos diera el lineamiento del 2022, dije negación, y el Señor me dijo estudia la gloria. Así que aquí en este primer punto nos damos cuenta que el pecado nos roba de la gloria de Dios. Y quiero que pongas mucha atención a este versículo y lo memorices para otra parte del sermón, donde va a ser como un rompecabezas. Está en Romanos 3:23 y dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que en el momento en el que tú y yo nacemos privadas de la gloria de Dios, porque nacemos con el pecado. En ese momento adquirimos una nueva naturaleza, la cual se llama nuestra naturaleza caída. Digámoslo juntos, naturaleza caída.
la naturaleza caída tiene una condición especial y es que el espíritu no gobierna ni las emociones, ni la voluntad, ni el cuerpo. En nuestra naturaleza primera en la que Dios soñó con nosotros, era nuestro espíritu el que controlaba nuestras emociones. ¿Te imaginas lo fácil que hubiera sido? Lo fácil que sería si nuestro espíritu es el que controlara eso por naturaleza. Cuando salimos, cuando no somos destituidos y vamos al paraíso, entonces en ese momento, cuando somos destituidas del paraíso, en ese momento nuestra naturaleza caída retoma. Perdón, estoy muerta del calor. ¿Alguien me pueden poner aire? Creo que el buzo no fue una muy buena idea. Después de la semejante alabanza a mi Jesús, aprendí de Andrés Corson que la mejor manera para entrar a la presencia de Dios es con tu cuerpo. Por eso ellos en el lugar de su presencia arrancan con alabanza. Cuando tú te mueves y empiezas a sudar, además que en el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio empezaba a quemarse la grasita así de sudar, dice la Biblia que era olor fragante para Dios. Así que te doy un tip, no te pongas saco, pero sí mueve el cuerpo. Solo aquí pidiendo un poquito más de aire, listo. Entonces, necesitamos el espíritu. Entonces, adquirimos una nueva naturaleza que se llama caída, donde el espíritu no tiene control sobre todo su ser. Ahí en esta, la carne y las emociones ejercen dominio sobre el espíritu. Y es importante que nosotras entendamos nuestra naturaleza caída. Ahora, ¿cómo restituimos eso? ¿Cómo se cambia eso? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empodera nuestro espíritu para que nuestra carne, nuestras emociones, nuestras debilidades no sean las que sigan gobernando más nuestro ser a diario. ¿Y cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo? A través de recibir a Jesús y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. En el momento en que nosotros reconocemos el plan del Padre, que es Jesucristo, como la redención, el perdón de nuestros pecados, y lo enseñoreamos en nuestro corazón, nuestro espíritu prende. Porque la promesa de Jesús fue que cuando Él se iba nos dejaba el Espíritu Santo. Así que ahora tú y yo ya somos empoderadas para volver a poder controlar nuestras emociones. Así que sí, mira lo que hicimos para empezar la oración, las que están aburridas, a través de una acción poderosa que incluye tu espíritu, tú le puedes ordenar a la tristeza, al dolor, a la pereza que huyan para tú poder estar en la posición que Dios quiere que estés, por ejemplo, en este momento, activa, presencial y gozosa. Así que lo primero que tú tienes que entender es que esa persona, y si eres tú hoy es un día de salvación. Si tú no has reconocido a Jesús y no lo has enseñoreado como el Padre espera que lo enseñorees, para que el Padre no siga viendo tus pecados, sino vea a Jesús en ti y pueda ser perdonada porque Él pagó nuestra deuda. Si tú no tienes eso, te será imposible oír la voz de Dios. Porque a través de nuestro espíritu es que nosotros escuchamos al Padre. Entonces no sé si estás de acuerdo conmigo que a veces uno le comparte algo a alguien, pero que esa persona no tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador, y uno le comparte algún pedazo de la Biblia y la persona que dice, eso es locura, porque su espíritu sigue muerto. Y tú y yo tenemos que ir en contra de la mortandad espiritual que nos asedia a nuestro alrededor. A nosotros no nos puede parecer normal que la gente que nos rodea esté muerta espiritualmente. ¿A qué huele un muerto, mujeres? La gente que no ha recibido a Jesús está muerta espiritualmente. Tú y yo tenemos que activarnos en la oración y clamar. Si tú estás en un trabajo y te das cuenta que tu jefe no solo para que sea una buena jefe, clama por la salvación de esa persona. Porque va a ser imposible para ella que avance en otra dirección hasta que su espíritu no se avive. Entonces la primera razón es sencilla, ¿todas la entendemos? Y si hoy tú reconoces que tú no tienes esto, a lo último va a ser un llamado especial, porque no puede ser que el próximo año tú arranques sin estar segura de si tu espíritu vive o no vive.
Y vamos a orar también por las personas que amamos y que todavía vemos que no han recibido al Señor. Lo segundo que no me permite escuchar la voz de Dios: no lees la Biblia. ¿Cómo escuchamos a Dios? Con nuestros oídos espirituales. Aquí les regalo la primera frasecita mía. Leer la Biblia afina tu oído espiritual, ya que es un acto espiritual. Leer la Biblia es tu entrenamiento para poder escucharlo. Yo quiero que a mí Dios me hable, pero es que yo oigo que la pastora dice que Dios le habla. No, pero mi amiga, como le mostró que ese era el esposo. Lo primero que tú tienes que hacer es empezarte a entrenar para que Dios haga lo mismo contigo. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Y seamos honestas, mujeres. ¿Qué tanto lees tú la Biblia? Yo quedé impresionada cuando en todo este año que estudiamos las mujeres de la Biblia y me tocaba contárselas. La Biblia es apasionante, pero es un acto de tipo espiritual. Como es un acto de tipo espiritual, tus emociones y tu voluntad no van a querer que tú la leas. Quiero preguntarte hoy, se acabó el año, quiero que tú misma te digas a ti misma, ¿qué tanto tiempo inviertes diariamente afinando tu oído espiritual? Es leer Biblia. Mira, yo tenía mi manera de hacer devocional en una época era que para meditar un poco más, yo no leía tanto, sino escogía como una porción. Pero entrenando mi cuerpo físicamente, entendí que yo no podía dedicar solo mi cuerpo, por ejemplo, a entrenar brazo y 10 minutos. Yo tenía que entrenar todos los músculos de mi cuerpo, y para que esos se fortalecieran requería cierto tiempo. Y con un principio tan sencillo, yo entendí que me ocurría lo mismo con la Biblia. Yo tengo que pasar tiempo leyendo la Biblia. Y quiero compartirte que hay veces, aunque no siento deseo, yo me pongo un límite y tengo que pasar las páginas. Le estoy enseñando a mi hijo a leer y cada vez que le digo, Nathan, vamos a leer, oh. Y uno es como tres paginitas. Gloria a Dios por los niños que aman la lectura. Y estoy orando por eso. Y siempre le digo, Nathan, tú vas a ser el mejor lector de toda esta casa. Pero yo te lo digo a ti hoy, tú tienes que pasar tiempo leyendo la Biblia. La Biblia es un libro poderoso. Cuando tú lo lees, tu espíritu se activa. Empiezas a bombear tu espíritu. No tienes siempre, por ejemplo, que sentir que Dios te habló en eso que leíste de tu situación específica. La mayoría de las veces te vas a dar cuenta que Dios lo va a hacer. Pero yo no me desanimo cuando no ocurre en mi día a día, porque entiendo esto que te estoy enseñando a ti. No importa, no me habló mi vida personal, pero edificó mi espíritu, me entrenó, afinó mi oído. Yo no leí solo letras ni una historia más, yo leí la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios escrita. Está escrita. Obedecerla nos trae poder, pero hay muchas veces que la gente no obedece porque no sabe qué dice la Biblia. Entonces no puedes limitar tu discernimiento espiritual a una enseñanza de un domingo o a una adórnate mensual. Diariamente, mujeres, tenemos que leer la Biblia. Ahora, la Biblia es dulzura y siempre te va a decir la verdad. La verdad y la dulzura unidas son la preciosa bondad de Dios. Imagínate lo hermoso. Algo dulce y algo que es siempre valioso y cierto evidencian la bondad de Dios. Así que tú siempre que lees la Biblia, tú estás conociendo a Dios. Leamos Filipenses 4:8 y dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y todo esto está contenido en la palabra de Dios.
para tus finanzas, para tus relaciones, para tu salud, para todo está contenido en la Biblia. Ahora, la Biblia, al ser el corazón escrito de Dios, Dios nunca va a poner en tu sentir y en tu corazón algo que contradiga lo que Él ya escribió, porque Dios es coherente. Entonces aquí te doy el primer tip, cómo discernir la voz de Dios. Si a ti Dios te dice algo que va contrario a lo que Él ya dijo y que quedó escrito, no es Dios. Entonces tengo muchas jóvenes, la verdad es que conozco una que se casó porque me mostró la Biblia y me dijo, el novio no era creyente, no tenía a Jesús como Señor y como su Salvador, y ella me dijo, a mi Dios en la Biblia me dice que lo va a convertir. Ese no era Dios, porque algo que Satanás sabe hacer es transgiversar la palabra de Dios. Mujer, nunca Dios te va a decir algo que contradiga lo que Él ya escribió. Y te voy a ir más allá, nunca ni siquiera se lo preguntes. Voy a preguntarle si debo ayunar. Se te metió el patas. Voy a ayunar si debo dejar de ser tan grosera. Se te metió el patas. Voy a ayunar si debo terminar con mi novio que es incrédula. Se te metió el patas. Nunca preguntes algo que Dios ya dijo. Si no sé lo que dijo, pregúntale a alguien y busca concordancias en la Biblia acerca del tema que te genera interés. Pero nunca Dios se va a contradecir. Él es el más coherente de todos. Amén. Tercero, ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? Tu voz interna te habla muy fuerte. Esta creo que es una con la que más lidiamos las mujeres, el sexo femenino. Y aquí entonces voy a entrar a explicarte muchísimas cosas para que tú puedas entender cómo tú funcionas, cómo tu mente opera. Lo primero que quiero decirte es que tu mente, mi mente, la mente de todos, escucha 3 tipos de voces. La primera voz es tu propia voz. La segunda voz es la del enemigo, que todas tenemos, que se llama Satanás. Y la tercera voz es la voz de Dios. Vamos a entender cada una de ellas. Tu propia voz. Tu voz y mi voz son completamente diferentes. Pero tu voz habla utilizando la información aprendida que tienes, y generalmente es información que tienes desde niña. Esto me trastocó. Porque ustedes saben que yo amo el ministerio infantil, pero nunca había entendido tanto estos versículos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Por qué? Porque su voz interna le va a estar hablando Biblia. ¡Wow! ¡Qué perla! Pero esto no solo es para que esta iglesia tenga una mayor fuerza y tú estés inspirada a servir en el ministerio de los niños. Esto es para que tú, como mamá, abuela, tía, prima, le enseñes Biblia al niño. Porque cuando tú le enseñas Biblia al niño, tú haces que convierta la Biblia en un referente para que él empiece a escuchar esa voz interna cuando crezca. ¡Qué poderoso! Pero la realidad, mujeres, es que la mayoría de nosotras, ¿qué escuchamos de niñas? Qué privilegio nuestros hijos que ya escuchan palabra. ¡Wow! Es aquí cuando empezamos a entender por qué es tan poderoso que nuestros hijos asistan a la iglesia. Y aquí siempre lo digo: mami, no quiero ir al colegio. Mi hijito, va, empaco, no le metes en el carro. Pero mami, no quiero ir a la iglesia. Bueno, mi amor, no vayas. ¿Qué es más importante? Pero nosotras tenemos que entender que nuestra voz interna habla de nuestra información aprendida de niñas. Hace poquito hablaba con una oveja especial y me decía: me siento tan feliz, Dios me ha cambiado tanto mi manera de ver el dinero, las marcas. Y cuando tuvimos así como una conversación corta, me dijo: es que para mí eso era muy importante.
Y cuando miramos el contexto en el que ella creció, era ese. Esa era la información. Su voz siempre le hablaba sobre eso. ¿Estás entendiendo? Por eso es importante que tú mires qué escuchaste de niña. Mira Deuteronomio 6:6 lo que nos dice. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Tú y yo tenemos que estar edificando a los más jóvenes en Biblia. ¿Para qué? Para que se les convierta en su voz interna. Le digo hace poquito a los dos hijos, les digo, ¿qué dice? Estábamos desesperados esperando. Y digo, ¿qué dice la Biblia? Y Abel contesta, be patient. Él ya sabe. Su voz interna ya no le está diciendo, vámonos, ya su voz dice que podemos ser pacientes. Pero nosotros no vimos a nuestra mamá preguntarnos eso. Nosotros, las que no crecimos en el evangelio, veíamos el afán, abandonar entonces la fila, es el colmo, pedir la queja. Esa era nuestra voz interna y es lo que hoy en día busca a nosotros hablarnos. Así que tu voz interna habla diariamente. ¿Basado en qué, mujeres? En tu información aprendida, digámoslo juntas, en mi información aprendida. Y es por esto que hay cosas que vamos a tener que desaprender para que nuestra voz interna se calle. Y tú y yo podemos desaprender cosas, no solo sanar, no solo perdonar, desaprender. Así que sería muy bueno si tú identificas que en tu mente una de las voces que tú más escuchas es a ti misma. Siéntate y haz una lista de qué es lo que escuchas y te vas a dar cuenta que corresponde a un contexto y toma la decisión de desaprender eso. Y esa será la mejor manera de callar tu voz interna. Segundo, Satanás. Aquí lo primero que quiero es establecer el versículo bíblico donde nos habla de Satanás, porque ya todas hemos entendido que aquí se habla sobre la verdad. Una de las mayores mentiras que Satanás nos dice en nuestra mente es que él no existe. La gente, ay, no sea tan negativa, ¿por qué le dice así? Porque es real. ¿Dónde habla la Biblia de él? Te lo traje, Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9, y dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, estaba acompañado, a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama, ¿cómo se llama? Y Satanás. Y que engaña, ¿qué hace? Su naturaleza es engañar y engaña al mundo entero. ¿Con quién se fue? Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Me encanta enseñar, yo amo ser pastora, pero amo más me encanta ser maestra. No amo más, me gusta también mucho. Satanás no tiene la condición de Dios de ser omnipresente. Aleluya. Así que Satanás es uno y anda por ahí. Pero a lo que nosotros llamamos son las potestades, son los ángeles caídos que él dice ahí que se fueron con él, se quisieron rebelar contra Dios. Claro, y no te sientas mal cuando dices en el nombre de Jesús, se va Satanás, ellos entienden y se van en el nombre de él. Pero él no está en todas partes, él no tiene el atributo de Dios. Pero él tiene un ejército que tiene su misma naturaleza, obran de la misma manera. Ame esto, espero que lo ames tanto como yo. ¿Por qué Satanás nos odia? Bueno, la primera, yo ya me la sabía, esto es algo nuevo que aprendí. La primera es porque como su rival es Dios y él no puede contra Dios, él ataca lo que Dios más ama, tú y yo. Si tú no tienes acceso a mí, pero me quieres hacer mucho daño y tienes acceso a mis hijos, les harás daño y sabrás que me hiciste daño a mí. Primera razón por la que Satanás nos odia y nos ataca. La segunda, la amé. Satanás
se rebela contra Dios. ¿Qué hace Dios? Lo destierra. El hombre se rebela contra Dios. ¿Qué hace Dios? Lo restaura. Satanás no puede con el hecho de que con el ser humano Dios tuvo un plan de redención. Con ellos no hubo nada que hacer, fueron destituidos. Los ángeles fueron destituidos y les fue además de una vez establecido su fin. Satanás y sus demonios saben que ellos pierden. Ellos ya lo saben. Satanás y sus demonios no comprenden cómo es que Dios, cuando el ser humano hace lo mismo que él hizo, se hace hombre para restituirlo. Ahí Satanás entendió cuánto nos ama Dios, y esto él lo detesta. Así que, ¿qué está haciendo Satanás? De aquí hasta cuando él sabe que se va a acabar su tiempo, él está empeñado ¿en qué? En alejarnos de Dios. El plan de Satanás, entiende, cuando él te roba, cuando él te engaña, cuando te pone la trampa, ¿qué es? Alejarte de Dios. Porque él sabe que cuando tú estás cerca a Dios, estás bien, segura, amada, protegida. Entonces, el plan de Satanás y sus demonios de aquí hasta la segunda venida del Señor, que cuando Él regrese, cuando se acabe todo esto, es apartarnos a ti y a mí de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hablar constantemente a tu mente para lograrlo. Cuando tú entiendes este principio, que es supremamente sencillo y es real, tú vas a poder empezar a identificar cuándo es Satanás hablándote. Si te aparta de Dios, ¿quién es? Si te aleja de su iglesia, si te pone a pelear con otros. Pero a veces nosotros, no, Dios me lo dijo, que me aparte, que yo me vaya a esa iglesia. Ese no es Dios. ¿Quién es? La voz de Dios. La voz de Dios, entonces, como ya te lo expliqué, busca siempre restauración. Digámoslo juntos, restauración. Porque busca restaurar lo que se rompió entre nosotros y Él. Ya tenía el mensaje y ayer acompañé, estuvimos en Calvary Chapel. Mi esposo fue invitado a abrir con el pastor de la iglesia de Calvary un evento especial de Church United, donde están todas las iglesias americanas, pero mi esposo iba en representación de los pastores latinos, hablando sobre la unidad. Y el invitado especial era Dr. Tony Evans. Él es un hombre de Dios impresionante. Teólogo, o sea, es un hombre muy reconocido, ya es un hombre mayor, es una eminencia en este momento para la iglesia cristiana. Y estábamos ahí con él compartiendo. Y en un momento, además que me costaba trabajo entenderle, hablaba muy rápido en inglés y yo estaba queriéndole poner atención. Espero que no sea lo que te esté pasando a ti en este momento conmigo. Yo estaba ahí como poniéndole mucha atención. O bueno, de pronto sí, a veces Dios usa todo para que nuestra mente trabaje y se esfuerce en poner atención. Y yo estaba poniéndole mucha atención y él dice, bueno, es que ustedes ya saben de qué se trata el evangelio. En una sola frase podemos definir el propósito de la Biblia, el propósito de todo lo que implica en lo que nosotros creemos. Y a mí me generó curiosidad que un hombre de este reconocimiento me fuera a decir en una frase de lo que se trata el evangelio, de lo que se trata mi vida y de lo que se debe tratar tu vida, tu paso por la tierra acá, el evangelio. Porque todo en realidad se contiene en eso. ¿Qué más puede ser más importante que el evangelio del Señor? Si tu familia no está en el evangelio de Dios, estamos perdidos. Y el matrimonio, las finanzas, todo lo que nos puede llegar a importar no tiene como base el evangelio de Dios, estamos perdidas. Así que yo le puse mucha atención. ¿Tienen tanta curiosidad como yo la tuve? Yo, una frase, ¿qué es? Y él dice, me mató. Dice, todo el evangelio es acerca de restaurar la gloria de Dios.
Ya estaba la enseñanza de hoy lista. ¿Alguna recuerda cuál fue el versículo con el que empezamos? Romanos. ¡Qué bien! Esas son mis estudiantes. ¡Yes! Esas son las mujeres que yo anhelo para el reino. Si estás acá, estás acá. Si estás acá, estás poniendo atención, sacándole el jugo a la presencia de Dios. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están ¿qué? Privados de la gloria de Dios. El evangelio es acerca de restituir la gloria de Dios. Por eso Jesús, por eso la Biblia, por eso tan importante la iglesia, todo lo que tú y yo creemos. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿Cuál es su plan? Restituir su gloria. Hermoso. Es hermoso. Si el plan de Dios entonces es restaurar, su voz siempre va a incluir amor y firmeza. Porque Él va a estar buscando conducirte a ti y a mí hacia la santidad. Tienes una pelea con la amiga. Sentí que Dios me dijo que me tengo que apartar de ella y no voy a ir y no voy a hacer y no. ¿No será que Dios está diciendo humíllate, pide perdón, restaura las cosas, haz lo más pronto posible? Porque siempre es con amor, pero es firme para alcanzar restitución. No, esta vez con mi esposo, esta vez sí, me voy a poner más brava que nunca a ver si cambia. Ay, no han oído esa voz, yo la oigo hartísimo. Esta vez sí, esta vez sí. No, friega, yo cedo mucho. No soy yo, ni es Dios. ¿Quién es? Además, porque Satanás siempre te habla en primera persona para que tú creas que tú eres tú. Sí, ya se está pasando. Yo sí soy muy buena, paloma, santa, perfecta. Así que la voz de Dios, al ser una voz de restauración, está siempre llena de amor y firmeza. Y cuando tú oyes firmeza, entonces hay veces nosotros le queremos huir a esa voz, pero la voz de firmeza es necesaria para podernos llevar a un proceso de santificación. Así que leamos juntos toda esta frase. Cuando la leemos, la escuchamos y la vamos a hacer nosotras, cada una de nosotras, algo personal. Dice, ¿está ahí? Leer la Biblia nos ayuda a bajarle el volumen a nuestra voz interna, identificar la maldad de Satanás y endulzar nuestra vida con la voz de Dios. Eso es leer la Biblia. Si tú la lees, escucharás más a Dios. Oiga, ya voy en el tercero. Así, 4. Cuarta razón por la que no escuchamos a Dios, no identificamos su voz. Porque no asistes a la casa de tu papá celestial. Mira, Dios ama las relaciones y ama usar las relaciones para hablarte. Y las cosas importantes se dicen en lugares importantes. Dios a cada una de las que estamos hoy acá nos está hablando. Él escoge hacerlo a través de la amiga, con el regalo, te dijo algo. En un momento paré y vi a una de mis GPS y le tuve que decir, eres hermosa, te cortaste el pelo, estás linda. ¿Sabes qué? Dios se lo quiere decir. Y Dios quiere decírselo a través de una relación que para ella es importante, su pastora. Así que Dios se lo dice a través mío. Y se lo dice en lugares especiales e importantes, la iglesia. Voy a contarte toda la historia del recorrido de cómo Dios nos habló. ¿Te parece chévere? Es súper interesante. Lo primero, Adán y Eva. ¿Cómo era la comunicación? El plan de Dios soñado con la humanidad. ¿Directo? Diga, directo. Personal. Ahí. ¿Qué ocurrió? Pecamos y se limitó. ¿Qué se limitó? Eso directo. El hombre, Adán y Eva son destituidos, ya les conté esa parte. Sin embargo, Dios
quiere seguir hablándole al hombre y esto me parece importante que tú y yo lo sepamos. Siempre Dios quiere hablarnos. Cuando pensé en Caín, y Caín me genera mucha curiosidad ya que uno de mis hijos se llama Abel. Pero me llamó mucho la atención darme cuenta que aunque Abel hizo lo correcto, Dios no le habló a Abel. ¿A quién le habló? A Caín. A mí eso me impresiona. Porque ¿por qué si Abel estaba haciendo lo correcto, le estaba dando lo mejor a Dios? Dios cuando se acerca no se acercó a Abel, sino se acercó ¿a quién? A Caín y generó una conversación con él. Y le dice, ¿qué has hecho? Lo pone a pensar. Así que en esta segunda parte la pongo como, ya estábamos limitados, pero aún Dios quería seguir hablando porque Él era su deseo. Sin embargo, nos damos cuenta que con Caín el pecado se empieza como a expander. Y cada vez para Dios es más complejo empezar a continuar siguiéndonos hablando a todos. ¿Por qué? Porque la maldad avanzó. Y cuando la maldad avanza, tú pierdes la sensibilidad espiritual de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado produce sordera espiritual. Así que al mismo tiempo que la humanidad iba creciendo, la maldad también iba creciendo. Y cada vez para la misma humanidad era más complejo escuchar la voz de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta en toda la historia que Dios sigue hablando. Sin embargo, cuando ya hay tanta maldad y hay tantos seres humanos, Dios se limita a solo algunos seres humanos. Y cuando decimos eso, nosotros decimos, ay no, pero entonces eso no va a ser yo, porque yo no soy especial. Es mentira, a los que Él se limitó no eran personas especiales. ¿Qué tenían esas personas? Tenían corazones dispuestos a obedecer, pero no eran especiales. Bueno, eso los hacía especiales. Me parece que una persona especial es una persona que se dispone a obedecer a Dios. Pero no era que tuvieran atributos diferentes como para que Dios dijera, a este sí le voy a hablar. Te voy a hacer mención de algunos: Noé, Abraham, Moisés, Elías, Samuel. Y Dios sigue hablándoles a ellos, pero nos damos cuenta que en el contexto de cada uno de ellos, toda su población alrededor se estaba perdiendo. ¿No es tu caso y el mío? ¿Quieres que Dios te hable? Disponte a obedecer. Si no, te vas a convertir como en todos los demás. Así que bueno, lo que les estoy contando aquí es la historia. Así que Dios se limita a ciertas personas, personas que están dispuestas a obedecerle. Sin embargo, tristemente la humanidad sigue perdiéndose en el pecado. Así que Dios incluye un nuevo método. ¿Cuál es? La ley. La ley es escribir la voz de Dios. Imagínate, nosotros siempre decimos, no, esta es la voz de Dios, esta es la voz de Dios. Este no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era hablarnos directamente a ti y a mí, pero el pecado se robó eso. Así que entonces Dios coge y dice, bueno, entonces voy a establecer una manera de poderle seguir hablando a la humanidad, que es como escrito. Y es hermoso porque lo primero que se escribe, que son las instrucciones y que son las leyes, ¿cómo las escribe Dios? Ay, a mí me mata Dios. Con su puño y letra. Como, ay, ¿se acuerdan? Sube Moisés y el pueblo ya está abajo perdido. Él ya está escribiendo los 10 mandamientos. La intención de Dios era seguirle hablando al pueblo, pero como ellos estaban perdidos en sus pecados, habían levantado un ídolo, estaban, mejor dicho, haciendo lo que no tenían que estar haciendo, perdían su sensibilidad espiritual. Así que llega la ley, llegan los mandamientos. Después el Señor sigue. ¡Qué belleza! Hoy si algo quiero que entiendas es que Dios nos quiere hablar todo el tiempo. Entonces luego Dios utiliza hombres que empiezan a narrar la historia de la relación de Él con nosotros, pero escoge ¿quién? Hombres, personas, que la escriben, que son obviamente inspirados siempre por el Espíritu Santo de Dios, y es lo que tú y yo hoy en día conocemos como la Biblia. Los grandes teólogos, y también me uno a esta opinión, dicen que esta es la manera más segura de oír a Dios. Y todas deberíamos decir, amén. Y si es la más segura cuando entiendes la historia, porque la naturaleza está perdida, porque hoy en día nos toca preocuparnos a los papás aún de los comerciales, porque más que nunca se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Porque cada día nuestros hijos nos hacen preguntas más difíciles, porque cada día tú y yo estamos tentadas con cosas que antes. Entonces la realidad es que el método más seguro por el cual hoy Dios está utilizando y Dios quiere hablarte es la Biblia. Y 7, más hermoso, son 7 puntos. Me fueron saliendo así. Y 7, después de que está la Biblia, el verbo se hizo. Es hermoso. Vuelve a enviar a su Hijo y Jesucristo. Uy, esto es hermoso. Vuelve a hacerse la palabra escrita, la realidad viva es Jesús. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus say? Ahí te está hablando Dios. La mejor manera de saber lo que Dios nos diría en una situación específica es imaginarte qué haría Jesús. Ay, estoy por contarles algo. ¿Se los cuento o no se los cuento? Voy a ser muy vulnerable. Bueno, la vulnerabilidad da vergüenza, pero te trae victoria. Entonces espero que a través de esto que voy a ser súper vulnerable, ustedes salgan muy bendecidas. Diga amén. La que está dormida, prenda el chip que voy en el chisme. Estoy en un almacén comprando los regalos con mis hijos. Tengo un hambre. Y hay un paquete yo dejé el dulce para la gloria de Dios. Hay un paquete de nuts con dark chocolate abierto y queda un paquetico dentro del paquete grande que quedaban como 20. Que eran 20 y quedaba uno. Y yo, uy, qué delicia eso. Y seguían los dioses y yo, otro lo abrió, no fui yo. Tengo hambre, no me quiero ir ya. Dark chocolate nuts, se veía delicioso. Yo le digo a Natán, está dañado eso. ¿Qué tal? Alguien lo abrió y se lo comió. Uy, sí, mami. Le digo yo, ¿y tú crees que yo me lo podría comer este solo? Claro, mami. Sí, ahora, si alguien ya más lo hizo. Y se voltea a ver. Dice, no. That is still. Y yo, claro. Muy bien. That's still. Wow. Y Nathan, sí, still. Y yo, yes. Qué belleza. Qué belleza. No me lo comí, para la gloria de Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús se lo hubiera comido? No. ¿Ves? Ahí Dios está hablando, la voz interna. Si me entiendes, siempre va a tener, ¿qué tiene? En este punto de No asistir a la casa de Dios, estoy por enseñarte algo precioso. Porque cuando Dios escoge un animal para que tú y yo nos sintamos representadas, escoge la oveja. Y la oveja requiere de un pastor. La oveja es el animal con el que Dios nos relaciona. ¿Por qué? Es el animal que mejor escucha. No el que mejor ve, no es el más inteligente. Antes dicen que las ovejitas son como brutas. Una vez entre pastoras dijimos eso y las dos nos arrepentimos. No. Dicen que son capaces de identificar sonidos a lo lejos y saber de qué se trata. Por eso los pastores pueden tener lugares donde se reúnen con sus ovejas, conversar ellos dos, las ovejas se mezclan. Dice que además les encanta, son súper sociables, les encanta encontrarse con otros rebaños. Pero el momento en el que el pastor empieza a irse, él lo que empieza a hacer es que él empieza a hablar. Y dicen que es precioso ese momento ver cómo toda una manada de ovejas que ha estado revuelta de rebaños diferentes empiezan a caminar detrás de su pastor. ¿Por qué? Por la voz. Así que sí, la oveja es el animal
con el que Dios nos relaciona porque es el animal que mejor escucha. Así que digámoslo juntas hoy, yo tengo que tener espíritu de oveja. Más duro, yo tengo que tener espíritu de oveja. Son cute, son tiernas, son dulces, dan lana, dan fruto, pero escuchan bien. Va a lo que va. La oveja. El pueblo judío. El pueblo judío no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios porque ellos estaban empeñados en oír la voz de Dios directamente del cielo. Entonces, cuando vienen a Jesús y oyen la voz de Dios a través de un ser humano que en términos físicos es igual a ellos dicen, no puede ser Dios. Los judíos no tenían espíritu de oveja, tenían un espíritu religioso y por eso no pueden reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No podían aceptar que un hombre de carne y hueso fuera su pastor. Querían solo escuchar la voz de Dios desde el cielo. Cito aquí al pastor Iván y Sierra de este libro. Me encantó leer esto y entender esto. Él fue el pastor que nos invitó a Puerto Rico a predicar a mi esposa y a mí. Me regaló su libro y me lo devoré. Me encantó. Así que no querían escuchar la voz de un ser humano. Otra vez, no querían escuchar la voz de ¿quién? Querían escuchar la voz. Pero el Padre quería que la escucharan porque el plan de Él era que después de que Jesús muriera y resucitara, se sentara a su lado. Entonces necesitaba enseñarles a escuchar su voz a través de otro ser humano para que Jesús pudiera estar sentado a la diestra de Él. Es un espíritu religioso cuando tú solo quieres que Dios te hable desde el cielo y no quieres escuchar a tu pastor. O no tienes un pastor. Y quieres que Dios te responda siempre todo desde el cielo. Pero Dios en cada domingo y en cada prédica y en cada adórnate te está respondiendo miles de peticiones que tú tienes diariamente, porque te equipan y te transforman para llegar a ellas. Los judíos no querían escuchar la voz de un ser humano, pero es el modelo del Padre. Así que un principio espiritual para poder escuchar a tu pastor celestial es que tú debes también poder escuchar a tu pastor terrenal, el cual encuentras en una iglesia, en un territorio especial que para él es su casa y que para ti debe ser tu iglesia local. ¿Por qué funciona así, mujeres? Mira lo increíble. Porque para lo segundo, que es escuchar la voz de Dios, se requiere humildad. Pero para escuchar a tu pastor terrenal implica humildad. Así que el entrenamiento más grande para tu poder escuchar al Padre Celestial es que te entrenes humillándote, escuchando a tu pastor terrenal. Qué honor es para mí ser tu pastora. Es el diseño de Dios. Quiero leerte la página 88 de este libro. Ya les conté que es un pastor y me encanta que sea él el que se los diga. Está hablando otro pastor. La confirmación pastoral. Permítame hablarle ahora de un principio muy importante que parece ser muy primitivo y al cual los cristianos de estos últimos años nos están sometiendo. La confirmación pastoral. Si usted ha recibido una instrucción en algún sueño o pensamiento para hacer algo en particular que es de mucha trascendencia en su vida personal, no debe tomar una decisión final antes de consultar con la persona que le ofrece su cobertura espiritual. Dios nos habla y confirma por medio de nuestra cobertura espiritual. Esto nos puede librar de recibir una profecía falsa y movernos a hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer, que como ya lo vimos,
Ya se los dije a ustedes, Satanás busca engañarte. Cuando nos encontramos bajo cobertura, estamos protegidos por Dios. Los que no se someten a las autoridades espirituales están expuestos a recibir falsas profecías y desviarse del plan de Dios para su vida. ¿Es nuestra elección someternos al diseño de Dios o no? Cada persona elige. Hoy en día hay un mal que está afectando la vida espiritual de muchos cristianos que hacen parte del reino de Dios, los cuales no se quieren someter a las autoridades espirituales establecidas por Él. Yo les llamo a los creyentes que se comportan de esta manera los llaneros solitarios. A estas personas no les gusta rendirle cuenta a nadie, se sienten autosuficientes espiritualmente. En ellos opera un espíritu de altivez que no les permite caminar según el diseño de Dios para la iglesia. Este espíritu de altivez que se manifiesta en ellos no les permite reconocer que se encuentran haciendo las cosas fuera del diseño de Dios. ¿Cuántas decisiones has tomado creyendo que es Dios, pero tus autoridades espirituales no están de acuerdo o ni siquiera se enteran? ¿Cuánto nos dolería a nosotros que nuestros hijos tomaran alguna decisión trascendental en su vida y no nos tuvieran en cuenta? Quinto y último, no dedicas tu tiempo en oración. La quinta razón por la cual nosotros no escuchamos a Dios es porque no dediques tu tiempo en oración. Orar, mujeres, es como respirar. Necesitas inhalar y exhalar. Necesitas hablar, pero también escuchar. No esperes que Dios te hable mucho cuando tú no le hablas a Él. Porque ¿qué tipo de conversación es esa? Dios no busca los monólogos. Dios busca gente que quiera conversar con Él. Así que si tú eres de esas personas que dicen, no, yo sí he orado mucho, yo hoy te lo quiero preguntar, ¿de verdad tú cuánto oras por eso? Porque nunca va a ser lo mismo decir, tengo que lavar la ropa. Tengo que lavar la ropa, tengo que lavar la ropa, tengo que lavar la ropa. Decir que tienes que lavar la ropa, no lava la ropa. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir, separarla por los dos colores, meterla en el huequito, echarle el jabón. La mía no toca echarle el jabón, discúlpame, tengo una lavadora espectacular. Y gloria a Dios por las lavadoras que hoy en día tenemos. Pero toca prender el botón. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú horas de verdad? Hablas con Dios con respecto, por ejemplo, a tus hijos, a tu futuro esposo. Si yo estoy orando, porque me llega un esposo súper chévere. Y eso es lo que tú le dices a Dios y a más personas de tu esposo chévere. Lo mismo, dijiste que tienes que lavar la ropa, la loza, el piso, lo que te toque lavar, y no lo estás haciendo. La oración es algo real, requiere tiempo. Diga tiempo. Tiempo. Es una acción espiritual que requiere tiempo. Le compartía a una de mis ovejitas que ella conscientemente me dijo, sí, la verdad es que yo digo que tengo que orar, pero no oro. Le dije, ponte tiempo, ponte un reloj, entrénate. Yo, por ejemplo, todos los días de mi vida yo oro por mi esposo, Natán, y por Abel. Y por ejemplo me di cuenta a veces que me faltaba más orar por mis papás. Entonces, mira, es repetir lo mismo, no importa. Tengo que decir lo mismo. Tengo que hablarle a Dios de ellos para que Dios me pueda a mí contestar de ellos. No solo es el efecto de pedir, porque dice la Biblia que la oración es eficaz y es poderosa. O sea que cuando tú pides, algo suceda. Diga, algo suceda. Nunca la oración es en vano, es eficaz y es poderosa. Pero aparte de eso, habilita una comunicación con Dios con respecto a eso que tú oras. Bueno, aquí te voy a contar otra cosa que me salva la patria con respecto a mi ejemplo pasado. Mi lugar de entrenamiento físico es mi lugar de entrenamiento espiritual y a mí me gusta tener la relación. Yo a veces llego feliz a entrenar, si no he hecho mi devocional, yo digo, no. ¿Qué es más importante? Mi espíritu. O sea, ahí está mi Biblia. No. Es un pacto que yo ya me hice a mí misma. No entreno físicamente si no he entrenado a mi espíritu. Punto. Y hay veces se me va el tiempo
haciendo mi entrenamiento espiritual, que no me queda, y me fui con leggings. Bueno, pero hice lo más importante. ¿Qué lugares te roban a ti? ¿Qué lugar es apasionante para ti? Pon ahí una Biblia. No lo hago hasta que no haya hecho esto primero. Y como me gusta que mis hijos me vean no solo entrenar, pero lo que más me gusta es que me vean orar, porque lo he aprendido de muchas pastoras amigas, que ellos tienen que vernos haciendo. Para ellos tiene que ser normal vernos hacer lo que nosotros les decimos a ellos que hagan. Tu hijo tiene que verte orar. Tu hijo tiene que verte leer la Biblia. Punto. Tu esposo. Tiene que ser una realidad. Entonces hay veces creemos que el lugar íntimo y me escondo en el closet y nadie me ve. No, que te vean. Está bien que un día te escondas en el closet y más si estás brava, escóndete. Pero entonces estoy en mi lugar de guerra y yo macheteo, para pasar tiempo. Y estoy ahí, llega Natán. Mami, ¿qué estás haciendo? Yo, Natán, estoy intercediendo. ¿Quieres ser parte de la intercesión? Mami, ¿cómo es? Vamos a clamar, vamos a echar machetes. Y le dije, si quieres hacer así, haces así, peleas. Le dije, vamos a pelear específicamente por tu abuelito, por mi papá. Mi papá está pasando un tiempo difícil en este momento. Así que empecé yo y él se quedó, fue hermoso, él batalló conmigo. Y después yo le digo a Natán, y ahora voy a leer la Biblia. Y me atreví a decírselo. Ahora Dios me va a hablar de la situación del abuelito Mauricio en la Biblia, porque nosotros ya le hablamos a él de él. Así que él ahora me va a explicar cosas de por qué a mi papá le está pasando esto. Y Natán se fue. Pasó un día y un día me dijo, mami, ¿qué te dijo Dios del abuelito Mauricio? Y esa parte no te la voy a contar porque creo que sería revelar algo en mi papá. Pero como yo queriéndole enseñar un principio a Natán me lancé a hacerlo, yo sé que la porción que yo leí sí me habló, me explicó algo, yo entendí algo. Y a la estatura de Natán traté de explicárselo. Pero lo que yo más quiero hoy explicarte a ti y enseñarte a ti es lo mismo que le expliqué a mi hijo. Cuando tú hablas con Dios sobre algo, Él te va a hablar a ti de ese algo. Antes no. Mujeres, oremos más. Oremos más. Oremos más. Diga, voy a orar más. Orar más es habilitar más un camino para escuchar más la voz de Dios. Una mujer muy especial de esta iglesia se casó. Voy a decir quién es, Onelia, y hoy estuvo acá presentándolas. Y tu matrimonio, Onelia, cuando te hicimos el bridal shower y todo, Dios volvió a decirme la oración. Mujeres, el 2023 seamos mujeres de oración. Y les voy a contar por qué. Porque yo recordé cuando me presentaron a Onelia, vuelvo a ser vulnerable, y me la presentaron y estaba pasando un tiempo tan difícil y me la presentaron y estábamos todavía en la otra iglesia y yo no di un peso por Onelia. Dije, no, esta venezolana no se va a convertir. Y yo medio le compartí ahí y ella me contestó. ¿Tú te acuerdas todo lo que me dijiste? Me hablaste mucho tu voz interna. Me hablaste mucho de tú hacías como yoga, yo no sé, no, tenemos que hacerte la liberación, los 7 pasos. Para ella eso era chino. Y yo como que soy sincera, no, dije no. Sin embargo, hubo una intercesora, 2 intercesoras detrás de ella. La mamá de nuestro líder de la alabanza, José Doris, y su hermana, y clamaron por ella. La oración es muy poderosa. Y hoy en día Onelia y su familia dan muchísimo fruto. ¿Qué empujó a Onelia hacia allá? Más que su voz interna, la oración. Yo venía preguntándome hace poquito, ¿qué hizo que una niña de 22 años dejara a su novio del mundo churro, apuesto, paisa? Soy sincera. No, hoy sí fui la más sincera de todas. A mí en esa época no me gustaba tanto Pedro. Hoy en día me fascina, ¿entiendes? Me muero. Pero yo me pongo en
¿qué hizo una niña de 22 años para terminar, dejar todo eso? Yo era presentadora de televisión en esa época y dedicarme, y de pronto Dios me muestra que es Él, y yo me acuerdo ir al altar, y Pedro también lo dice, nosotros fuimos al altar sin estar enamorados, o sea, no había tanta atracción, había una convicción de que Dios nos estaba uniendo. Me fascinaba cuando predicaba, eso sí, teníamos un grupo de oración y predicaba y yo era, uy, me fascina. Pero ya salía del grupo de oración y yo, ya. Pero es que tu atracción primera debe ser espiritual. La última, el mundo no la pone al revés, ¿no? Y yo hoy en día digo, ¿qué me llevó allá? Pero ¿sabes qué? He llegado a decir, mi papá oró por mí 9 años en la cárcel. Lo que mi papá tuvo fue tiempo. Y él dice que lo que él más pedía por mí en la cárcel era porque yo me casara con un hombre de Dios. ¿Qué quieres para tus hijos? No digas voy a orar por eso. ¡Ora! Y cuando ores, Dios te va a responder y te va a generar conversaciones de eso. Última, pero te la tengo que decir. Mira, yo oro mucho porque a Natán le gusta leer. Declaro sobre él que va a ser un gran lector. Pido por su área académica. Lo veo que hoy en día le gusta el fútbol y es muy bueno. Y me doy cuenta que su debilidad, no su debilidad, su mayor fortaleza está en la parte motriz. Ya se los he compartido. Sin embargo, yo oro y yo oro y oro. Pero mira que un día yo orando y sigo orando. Pero una vez yo orando, a mi Dios me habló y me dijo, ¿sabes por qué anhelas tanto que él sea tan bueno académicamente? Y yo, ¿por qué, Señor? Me dijo, no por él, por ti. Pero cuando yo generé tanta conversación, Dios, bueno, ven, te cuento por qué oras tanto, por qué lo anhelas. Porque el anhelo es tuyo. Tú quieres que él sea bueno académicamente. Tú no lo pides ni siquiera por él. Tú quieres tener un hijo que le vaya muy bien académicamente. Y ahí fue revelada en mi vida orgullo. Así que cuando ya Dios me habló algo, yo sigo orando porque sé que la oración eficaz y es poderosa. Pero también cuando veo que no se alcanzan los resultados que yo quisiera, entiendo que la meta no la pongo yo, la va a poner Dios. Amén. Así que, mujeres, te pido que ores más. Hebreos 11:6, para cerrar. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La voz de Dios siempre probará tu fe. Y que Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Estoy segura que este mensaje ha edificado tu vida. También puedes compartirlo con alguien más. Y me encantaría que pudiéramos seguir conectados a través de todas nuestras redes como iglesia y también en mi cuenta personal. Bye.